Pues, buenos días a todos y bueno, bienvenidos a una nueva edición del ciclo de webinarios del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de León. El webinario de hoy va a estar dedicado a la temática de las resistencias antimicrobianas en la cadena alimentaria. Vamos a tener una primera charla sobre resistencias a antifúngicos y luego una segunda sobre resistencias a antibióticos. La primera charla va a correr a cargo de un investigador invitado a estar a nuestro instituto, que es el doctor Narciso Martín Quijada. Narciso es graduado en farmacia por la Universidad de Salamanca, posteriormente realizó un máster en microbiología por la Universidad Autónoma de Madrid y es doctor en el año 2019 por la Universidad de Burgos. Tras doctorarse, estuvo como investigador postdoctoral 3 años en la Universidad de Viena, en Austria, también colaborando con un centro de investigación que se conoce como FOXI. Y posteriormente, en 2022, regresó a la Universidad de Salamanca con una beca postdoctoral del programa Marie Curie, el programa europeo, y a finales de 2024 ya se incorporó a su puesto actual en el Instituto de Biología Funcional y Genómica, también en Salamanca, del CSIC, para crear y liderar una nueva unidad, que es la unidad de bioinformática y ciencias de datos en ese centro de investigación. Aunque ya desde enero de 2026 pertenece como científico titular del Consejo Superior de Investigación. Allí dirige un grupo, que es el grupo de microbiomas y resistencias antimicrobianos, y su trabajo se centra principalmente en el estudio de microbiomas, resistencias a antimicrobianos en distintos ambientes desde la perspectiva One Health, desarrollando para ello software capaz de analizar datos genómicos y metagenómicos generados mediante plataformas de secuenciación masiva de ADN. Entonces, nada, muchas gracias por participar. Narciso, te doy paso y puedes compartir pantalla y comentar algo más. Vale, muchas gracias, Abelino, y gracias por la introducción y, bueno, sobre todo también gracias a todos por asistir al seminario. Voy a ir compartiendo presentación. Perfecto, se ve todo bien. Vale, solo confirmar para adelante, ¿no, Abelino? Vale. Sí, se ve todo perfecto. Muy bien, pues he titulado esta presentación Anticipando la pandemia silenciosa, nuevos métodos para investigar la resistencia a antifúngicos, porque, como ha dicho Abelino, vamos a hablar de resistencias antimicrobianos y ahí pues entran las resistencias a antibióticos y a muchos otros organismos que generalmente pues quizás no estemos teniendo en cuenta en investigaciones de microbioma. Entonces, bueno, pues para empezar quería empezar con esta imagen así entrañable, que es una abuela preparando croquetas con su nieto. Entonces, pues es una imagen muy, muy bonita, muy entrañable. Lo que pasa es que cuando trabajas desde el punto de vista de seguridad alimentaria y microbioma y búsqueda de patógenos, te das cuenta que de la imagen entrañable nos pasamos a otra imagen donde hay un montón de riesgos por todos lados, ¿no? Pues tenemos que estar amasando las croquetas con las manos, hay utensilios, pero te voy a poner el láser, utensilios de cocina sin limpiar, está esto sucio, el crío tiene en la boca restos de harina, porque se conoce que alguna croqueta ya la ha probado, huevos rotos, bueno, hay un gato en el fregadero porque ya la IA colapsó de meterle riesgos, pero lo que quiero decir es que absolutamente en cualquier paso que hagamos en el momento de producción de alimentos estamos introduciendo un potencial riesgo de contaminación con microorganismos y que gracias a las nuevas tecnologías somos capaces de poder investigar con un nivel de detalle muy, muy alto. Entonces, ¿cómo se investiga el microbioma? Pues para empezar, la tecnología imperante ahora mismo es la secuenciación masiva de ADN, con lo cual podemos partir directamente de una muestra, pues ya sea suelo vegetal, animales, alimentos humanos, superficies, y podemos pasar a investigar el microbioma mediante dos estrategias. Una más clásica, dependiente del cultivo, con lo cual primero hay que hacer un proceso de aislamiento del microorganismo de interés con posterior extracción de ADN y secuenciación masiva, o un método independiente de cultivo en el cual el ADN total se extrae y se secuencia. O sea, de todo el ADN, sin más proceso, eso se purifica y se secuencia directamente, con lo cual el resultado va a ser miles de millones de archivos de secuenciación en una aproximación que se llama metagenómica, en el cual todo el microbioma de la muestra
va a ser secuenciado. Entonces, esto difiere ampliamente de lo que es tradicionalmente como 16S, aunque se ha llamado muchas veces como metagenómica, pero no es metagenómica porque con 16S lo que estamos haciendo es amplificar un fragmento muy pequeño del genoma bacteriano, esa región del 16S del ARN ribosómico que tiene información taxonómica, pero que no revela funcionalidad. Con el 16S lo que puedes hacer es un perfilado de todos los taxones que existen en una muestra en concreto, pero no puedes ver sus funciones, cosa que sí que podemos hacer investigando el microbioma total mediante metagenómica. Entonces, en el análisis metagenómico hay una serie de pasos. Para empezar, esto sería la secuenciación de un organismo simple, pero cuando estamos con metagenomas, lo que tenemos es una muestra muy compleja y tenemos pues, una versión simplificada de lo que serían pues, muchos genomas juntos en una muestra. Durante la preparación de librerías para secuenciación, estas muestras se fragmentan en fragmentos de distinto tamaño en función de la tecnología de secuenciación que estemos utilizando. Vamos a hablar sobre todo de secuenciación corta de tipo Illumina, aunque vamos a comentar también secuenciación larga. Pero en el caso de Illumina, pues tú tienes unos insertos que regulas en función de que eches más bolas magnéticas o menos a la preparación de librerías y esos fragmentos de ADN se van a fragmentar aún mucho más en lecturas de secuenciación. Vamos a partir de tener unos genomas a tener miles de millones de lecturas cortas, que van a ser de máximo 250, 300 pares de bases, a veces en per-edent, cuando se secuencian los dos extremos, pero este es el resultado. Tenemos un microbioma absolutamente totalmente fragmentado. Y aquí vienen dos aproximaciones de análisis que sí que es lo que voy a remarcar porque ambas tienen ventajas y limitaciones y muchas veces se utilizan una o la otra cuando lo más poderoso es utilizar las dos a la vez. Entonces hay una aproximación que es dependiente de alineamiento o independiente de ensamblado, en el cual las lecturas se van a alinear directamente contra una base de datos de referencia. Entonces aquí es una aproximación en la que utilizas todos los datos, pero estás dependiente siempre de una referencia. Todo lo que sea nuevo no vas a poder identificarlo por esa vía. La vía más poderosa es hacer un ensamblado en el cual las lecturas de secuenciación empiezan a agruparse en secuencias contiguas cada vez más grandes, que se llaman contigs, con el objetivo de intentar eh, eh, volver a reconstruir los genomas originales que había en la muestra. Estos contigs pueden pasar por un proceso de binning en el cual los contigs se intentan agrupar en función de sus organismos originales, y serían estos bins, grupos de contigs que provienen del mismo genoma original, y ya por último, tras un control de calidad, obtendríamos lo que se llaman MAGs, los Metagenome Assembled Genomes, que sería la reconstrucción de esos genomas originales. Y como veis, aquí aparecen unos poquitos MAGs de todos los genomas que había al principio y está hecho intencionada esta imagen, porque realmente cuanto más intentamos recuperar en el proceso, siempre vamos a irnos dejando información por el camino y recuperar un MAC es muy, muy costoso y para nada son un ejemplo de la diversidad microbiana que hay en una muestra. Con lo cual, ni una aproximación ni la otra te da la solución y tenemos que buscar ambas en común. Entonces, es algo de lo que vamos a estar hablando ahora. Entonces, en verdad, se suele decir lo del que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Porque al principio empezamos con muchas lecturas de secuenciación que cuando empezamos a hacer un ensamblado aparece el primer embudo porque no todas las lecturas pasan a formar contigs y esto también es muy, muy dependiente de la complejidad de nuestra muestra. A mayor complejidad va a ser más difícil formar contigs. Eso se puede solventar con mayor profundidad de secuenciación, pero eso incrementa el poder computacional. Va a llegar un momento que es un cuello de botella y vamos a tener menos contigs de las lecturas que entraban. Luego, para formar bins, no todos los contigs pasan a formar bins, porque tendremos contigs que no van a llegar a reconstruir un genoma completo original y, por supuesto, no pasan a formar MAGs. Entonces, en cada uno de los pasos del proceso vamos dejando muchísimos datos. Entonces, pues bueno, hemos empezado la charla un poco pesimista y cuando voy por ahí a dar charlas, sobre todo para cursos de formación, pues viene la primera pregunta, ¿no? de la gente, que qué aproximación tengo que usar. Los que vienen a una charla diciendo, bueno, a ver si por fin ahora me dan la solución de qué es lo que puedo hacer, pues empiezas con unos resultados negativos y ya pues la gente se viene abajo. Entonces, bueno, quizá la clave de un bioinformático es ver que realmente hagamos lo que hagamos, siempre estamos introduciendo sesgos y tiene limitaciones. Entonces, esos sesgos siempre van a estar ahí y las limitaciones siempre van a estar ahí. Depende muy mucho de cómo queremos verla. Pero por un lado, esas limitaciones abren una nueva vía a muchísimas posibilidades que podemos hacer. De nuevo, esto es muy bonito, pero ¿qué aproximación tengo que usar entonces?
Entonces, si nos preguntáis a nosotros, lo que hay que utilizar es absolutamente todas. Aunque lleve más tiempo, aunque sea más costoso, es importante tener todas las aproximaciones y sobre todo tener un buen control experimental con controles positivos y negativos. En cuanto a estudios del microbioma, al igual que he estado diciendo que el 16S no es metagenómica, sí que me gustaría poner un pequeño caso de estudio exitoso de transferencia a empresa, de cómo estas estrategias nos han servido para realizar un producto que está ahora mismo en testeo para fase de mercado. Es sobre un queso en concreto, que es el Vorarlberger Bergkäse, el queso alpino que se produce en los Alpes, en la zona alpina de Austria. Esta imagen es real, no es mía porque soy un fotógrafo nefasto, pero esta imagen es real de dónde se produce estos quesos. Y bueno, ha sido el objeto de estudio del grupo donde hice el postdoc durante muchos años, primero para ver cuál es la microbiota que está en las distintas fases de maduración del queso, en las superficies, en la leche, en las ubres de la vaca, etcétera. Y lo hicimos por 16S al principio porque es una estrategia, digamos, poco costosa, tanto desde el punto de vista computacional como económico, aunque con los precios en bajada, ahora ya la metagenómica sería una primera acción desde el primer momento. Pero digamos que aquí empezamos a ver ya ciertos grupos bacterianos que predominaban y por lo tanto años más tarde, ya con una aproximación que combinaba metagenómica y metatranscriptómica, pudimos ver esos géneros y especies predominantes, no solo en qué superficies o en qué fases del proceso de maduración del queso estaban implicados, sino cuáles eran las rutas metabólicas que estaban ejerciendo en cada uno de los casos. Vimos tres microorganismos principales, un Staphylococcus aureus, un Corynebacterium casei y un Brevibacterium linens, que tenían una actividad sobre todo en la producción de compuestos organolépticos en determinados puntos del proceso que era muy destacada, con lo que los hemos extraído por culturámica dirigida, realizado un whole genome sequencing, una secuenciación completa del genoma bacteriano completo para evitar ver que tuviera genes de virulencia, resistencia, etcétera, dado que se va a convertir en un compuesto potencialmente alimentario. Y ahora es el objeto de la tesis de un doctorando que tengo codirigido que se llama Moritz Hartmann y que su tesis se basa en haber aislado todos estos microorganismos y los está probando en una planta de madurado de queso que tenemos allí en Austria eh, para testeo de laboratorio, quesos totalmente crudos en el que se le echan estos compuestos en la salmuera y la comparación actual con quesos que han madurado con la madera natural, los quesos en los que hemos aplicado nuestra salmuera inoculada con microorganismos de interés tenían características de maduración más tempranas, lo que podía llevar a reducir los tiempos de maduración. Es muy importante para los productores de allí, ya que es un queso que tiene que madurar entre como mínimo 3, 6 meses y hasta 18 meses, con lo cual todo lo que lo puedas reducir pues es un tiempo que le ganan y sobre todo económicamente tiene un impacto muy grande y sobre todo que estamos mejorando las capacidades organolépticas. Y esto lo hicieron una cata de evaluadores profesionales, o sea que no éramos solo la gente del laboratorio entusiasmados porque el queso supiera mejor. Pero al igual que esto es un caso de éxito sobre cómo utilizar todas las estrategias de secuenciación para algo bueno, digamos, encontrar microorganismos de interés, también es importante remarcar que, como hemos dicho al principio, hay muchos microorganismos indeseados a lo largo de la cadena alimentaria que forman parte de las superficies que por mucho que limpies siguen estando ahí, muchos formando biofilms, etcétera, y que pueden llevar caracteres, ya no solo que el microorganismo no sea de interés per se, sino que tengan características que sean indeseables, como por ejemplo la resistencia a antimicrobianos. Y por eso durante varios años estuvimos con el grupo de Abelino y José y otros muchos grupos dentro del proyecto máster, donde analizamos muestras de más de 100 empresas productoras de alimentos europeas. Acabamos con más de 2.000 muestras que incluían superficies a lo largo de todo el proceso de maduración. Pues, por ejemplo, aquí tenemos las distintas ramas que trabajamos, desde leche, carne, pescado y vegetales, desde el producto crudo hasta el producto ya final y todas las superficies de las distintas salas, pues sala de recepción, sala de empaquetado, de maduración, etcétera. Entonces, lo que vimos es que había una gran cantidad, encontramos más del 75% de los genes de resistencia a antimicrobianos descritos, los encontramos en las distintas superficies. Y luego, curiosamente, quizá uno de los datos más llamativos, además de las abundancias en los distintos escenarios, era que más del 80% de estos genes de resistencia a antimicrobianos estaba en aquellos microorganismos considerados como no escape, o sea, que no son del grupo escape de patógenos o potenciales patógenos, que quizás lo que pensaríamos, ¿no? Que en las primeras
fases de maduración, donde hay más, o de procesamiento del alimento, donde hay más manipulación humana y hay más contacto con las manos y la gente, pues sí que encontramos más bacterias, enterobacterias o pertenecientes a este grupo, pero sí que es cierto que a lo largo del proceso de maduración en todos los alimentos eran bacterias, principalmente de origen alimentario, los que suponían un porcentaje mayor del resistoma. Y esto es un hecho llamativo porque estamos los monitoreos actuales de empresas de producción de alimentos se centran principalmente en patógenos y la verdad es que con esto nosotros demostramos que la gran mayoría de los genes de resistencia antimicrobianos, si esos son un objeto a monitorizar, están presentes en microorganismos que no se están formando parte de monitoreos actuales. Entonces aquí viene la siguiente parte de la charla, porque estamos hablando mucho de bacterias, encontramos bacterias, pero por lo general en los estudios de microbioma, pues, ¿dónde están los hongos? Porque hay una dificultad bastante grande en investigar los hongos y voy a pasar a comentarlo. Entonces, sí que hay que decir que tenemos todas las herramientas para ello, una gran parte de las herramientas, pero nos falta el método o los métodos, porque esto es más complejo. Entonces, solo para mimetizarlo un poco, porque esto me recuerda mucho a este juego de cartas en el que sale que, por ejemplo, la invención de la lata fue en 1810, pero la invención del abrelatas fue en 1858. O sea, que así de primera vista podéis pensar, pues, lo jodidos que fueron esos 48 años, por ejemplo, ¿no? Pero con este ejemplo lo que quiero mimetizar es que tenemos las herramientas para poder hacerlo, pero es tantísima la complejidad de los datos que todavía nos faltan métodos para ello. Con este objetivo fue con lo que pedí la Marie Curie, llevo desde el 2022 pues, trabajando en métodos para la detección de hongos y de la resistencia antifúngica. Y una de las principales limitaciones es que la mayoría de los recursos están orientados a bacterias y generalmente de origen humano. Lo que tengo ahí, pues otro meme como bacteriomocentrismo, porque sí que es cierto que la mayoría de bases de datos pues tienen, están principalmente centradas en bacterias, principalmente del tracto gastrointestinal o microbiota fecal. Sin embargo, pues desde hace unos años ya los hongos han aparecido en la lista de prioridad de patógenos de la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático está haciendo que los hongos ya no mueran en la naturaleza y en forma de esporas pueden permanecer. Se están encontrando patógenos humanos en ambientes donde no deberían estar. Es muy reciente el estudio en el que han encontrado Aspergillus fumigatus, este patógeno humano, eh, en muestras de viveros, pues en raíces y en bulbos de plantas. Entonces, pues ya no están colonizando nichos distintos donde antes no podía ser, también con el cambio climático, cada vez más temperaturas que se parecen a la temperatura corporal, y esto está haciendo que patógenos humanos aparezcan en otras superficies y esto está favoreciendo la dispersión, con lo cual es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. No hay muchas herramientas para trabajar con los hongos en cuanto a resistencia a antifúngicos y por eso estuvimos trabajando durante varios años en desarrollar la base de datos más grande de resistencia a antifúngicos que hemos llamado FunGamer, en colaboración con el grupo de Christian Landry en la Universidad de Laval, en Canadá, y se hizo por curación manual de más de 500 papers, y importante remarcar lo de manual en una época de la inteligencia artificial, porque es muy importante que tuviésemos asignado cada uno de los organismos que definían en el paper con las mutaciones que codificaban resistencias, a qué antimicrobianos, a qué antifúngico en este caso, en qué proteína, etcétera. Y es que la gran mayoría de las resistencias a antifúngicos se deben a mutaciones en proteínas que son diana de los antifúngicos y generan un cambio conformacional que hace que el antifúngico no tenga efecto. Una parte importante de esta base de datos es el intervalo de confianza, porque es realmente lo que delimita la profundidad del estudio que se hizo para cada una de las mutaciones. Es un rango que va de 1 a 8, 1 siendo el más potente, 8 el más flojo. Y bueno, aparece descrito tanto en el paper como en nuestros repositorios y la página web, que es interactiva. Y por ejemplo, el Confidence Score 1 pues sería una mutación que esos investigadores detectaron y la reprodujeron en una especie susceptible del mismo organismo, con un background susceptible, y confirmaron la resistencia. Además, también el hecho de quitar esa mutación hacía que el organismo previamente resistente se volviera sensible. Entonces, digamos que eso es lo máximo de definición, ¿no? Tú has validado que en un mismo entorno genético ese único cambio aminoácidico confiere resistencia o no. Luego, pues hay otros con un score muy bajo, pues son principalmente escaneos masivos donde han visto
pues que hay un hongo resistente, han hecho whole genome sequencing, han visto una mutación en concreto y han dicho que esa es la mutación, pero no ha habido una validación de que esa sea realmente la causa. Entonces, tenemos que tener en la base de datos porque hay gente que la ha reportado y es importante tener mutaciones que se han descrito en otros sitios del mundo, pero no tiene, evidentemente, el mismo efecto que alguien que lo haya validado. Y aquí ha sido la mayor dificultad a la hora de hacer una curación manual de una base de datos de este estilo. Entonces, al igual que sí que es cierto que para los recursos están orientados a bacterias de origen humano, también las publicaciones de los hongos están principalmente orientados a hongos patógenos humanos, ¿no? Pues como Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Candidiaceae auris, que es un patógeno emergente descrito por primera vez hace unos años, y luego organismos modelo, claro, pues Saccharomyces cerevisiae, etcétera, donde se han hecho, pues, al pobre bicho le han hecho absolutamente todas las mutaciones posibles para investigar. Entonces, pues bueno, todos esos derivados de lo que era antiguamente Cándida, como Acasomyces glabratus, Candida albicans, Candidiaceae auris, principalmente la mayoría de las resistencias aparecen en una proteína que se llama CYP51, encargada de la síntesis de ergosterol, que es un compuesto de la pared celular de los hongos, y esas mutaciones codifican resistencia a azoles, miconazol, fluconazol, ketonazol, que son los compuestos generalmente más utilizados para tratar resistencias antifúngicas, principalmente cualquiera que haya tenido una micosis dérmica, que son bastante habituales, pues les habrán dado un compuesto de estos. Y el problema que vimos es un elevado nivel de resistencias cruzadas entre antifúngicos de origen agrícola y antifúngicos de origen clínico. Y esto agrava la situación en un entorno One Health y claro, esta base de datos nos pone esto en sistema. Aquí igualmente hay una base de datos, pero nos faltaba la herramienta de análisis, porque el estándar del análisis de genomas fúngicos se basa en alineamientos contra referencia y aquí estamos viendo que una única referencia no te vale porque hay mutaciones que codifican, o sea, con el mismo entorno genético, una simple mutación te puede dar un fenotipo totalmente resistente. Entonces aquí vemos pues cómo se produce, cómo analizamos resistencias tanto en bacterias como en hongos. Pues en bacterias la situación es bastante sencilla y lo entrecomillo, porque realmente tú puedes hacer, si tú tienes un gen de resistencia, puedes hacer alineamiento nucleótido-nucleótido directamente contra los contis del metagenoma, esto está perfecto, y tú puedes hacer una predicción de nuevo de proteínas y como las bacterias por lo general tienen el código estándar, el general de traducción de proteínas, pues y un espectro bastante similar de codones start y stop, pues bueno, es bastante sencillo hacer predicciones de proteína de nuevo, con lo cual, si tú tienes una referencia bien de proteínas o bien de nucleótidos, puedes hacer un alineamiento perfecto en ambos casos. Sin embargo, con los hongos la dificultad incrementa porque, para empezar, tiene una estructura de intrones y exones, con lo cual el alineamiento nucleótido contra genoma no da resultado y una predicción de nuevo de proteínas suele generar muchísimos falsos positivos. Por eso, con esta base estuvimos muchos años trabajando en desarrollar este software que se llama Chromosome Query Targets, que a nada que hayáis unido las letras amarillas, pues veis que el software evidentemente se llama Croquetas. Es importante también porque nos dicen, o sea, siempre tengo muchas dudas a la hora de ponerle nombres a los software, a los proyectos y tal, y una persona me dijo, tú dale el nombre de algo que te guste. Entonces, pues aquí estaba claro. Entonces, lo que hacemos con Croquetas es, primero, tenemos una base de datos específica de cada especie y de cada proteína en concreto, que lo que hace es que no haya falsos positivos a la hora de la predicción de la nueva proteína y luego refinamos el alineamiento para que alinee posición por posición con aquellas en las que la referencia se ha demostrado. Porque claro, aquí si estamos hablando de que ya no son genes como en las bacterias que tienen una resistencia, sino es una mutación que tiene que caer en una posición en concreto, tiene que ser esa posición en concreto de ese dominio en concreto de la proteína. A nada que la proteína esté truncada o lo que sea, esa posición no tiene que tenerse en cuenta. Con objeto de la publicación, pues hicimos un estudio en unos 200 aislados de Candida albicans y de Cymosetoria tritici, que es un patógeno de trigo, y pudimos replicar no solo lo que los investigadores habían descrito en sus papers, sino como Fungamer es una base de datos mucho más grande de lo que había hasta el momento, pues también pudimos encontrar nuevas resistencias que aparecen ahí en verde, que no habían sido descritas previamente por los autores, lo cual demuestra pues, la eficiencia de nuestro método. Entonces, en las próximas diapositivas sí que voy a enseñar lo último en lo que estamos trabajando, no son datos preliminares y no publicados, pero uno de los primeros estudios parte del trabajo de Raquel Barbero Herranz, que es una investigadora predoctoral del IBICIS que está haciendo una estancia
en mi laboratorio, en el que estamos expandiendo hacia el panresistoma de todo Candidocima auris. Entonces, con nuestro protocolo de análisis se está descargando todos los datos de secuenciación que hay de Candidocima auris en el mundo. Vemos que se agrupan muy bien por los clados filogenéticos que estaban descritos por los expertos en el campo y pues más del 95% de los aislados que hemos encontrado tienen al menos una resistencia a antifúngicos. Entonces, sobre Candidocima auris es un patógeno emergente y que está realmente ahora mismo en boca de todos los clínicos porque mientras que, por ejemplo, está demostrado que en Saccharomyces cerevisiae se necesitan aproximadamente unas 50 o 100 generaciones de pases de cultivos con dosis crecientes de antifúngico para que acabe generando una resistencia, con Candidocima auris en 2 o 3 pases ya la tiene. Y es que tiene una estructura con un fenotipo hipermutante que le permite adquirir cambios muy rápidamente sin que tenga un coste en el fitness, ¿vale? Entonces, pues estamos ante un elemento, estamos viendo que hay, por ejemplo, este es todo el espectro, todas las proteínas que se conocen que pueden generar resistencia y todas las mutaciones que se conocen que pueden generar resistencia en Candidocima auris y vemos un espectro para algunas posiciones muy determinadas, lo que ya hace que ha podido haber una divergencia fitogenética y un espectro pues, más o menos cubriendo toda la gama de lo que conocemos actualmente. Y es que, bueno, cuando empiezas a trabajar con ellos, en el caso de Candidocima auris ni tan mal porque es un patógeno haploide, pero aquí tenemos, lo llamo Fun with Fungi, esto no lo he podido, o sea, no lo puedo traducir porque se me va el chiste, ¿no? Pero la verdad es que cuando trabajas con hongos, cuando empecé en la Marie Curie, digo, joder, ¿por qué no hay más gente trabajando con esto? Y luego cuando te empiezas a meter, ves que hay muchísimas posibilidades que a nivel genómico te complican mucho la vida. Pues, por ejemplo, aquí podemos tener una situación normal, detectable pues, con croquetas. Tenemos un genotipo resistente donde tenemos el genotipo con su ADN y una mutación que codifica resistencia. Y luego tenemos un genotipo sensible, que es el mismo background genético, pero sin esa resistencia. Hasta aquí todo bien. Pero luego podemos tener heterocigosis. Esto, por ejemplo, sería en un genoma diploide, como Candida albicans, donde uno de los alelos puede tener la mutación de resistencia y el otro no. Aquí resolverlo ya es una complicación y predecir el efecto de la resistencia es muy complejo. Pero aquí ya tenemos el siguiente caso de complejidad, que es la neuploidia segmental. Y es que en casos particulares, por ejemplo, Candidocima auris, cuando está infectando, puede replicar y hacer zonas diploides o triploides o tetraploides de su genoma de regiones muy concretas del genoma que le valgan para una función en concreto. Y esto es especialmente delimitante cuando tienes un genotipo resistente y vas a generar múltiples copias de esa proteína resistente, con lo cual, a pesar de tener podría ser uno de los alelos sensibles, si el otro alelo es resistente encima hace una neutroploidía segmental, está favoreciendo la ploidía hacia el fenotipo resistente. Más historias, podemos ya tener múltiples genotipos, pues ya en un microbioma real, pues evidentemente no vas a tener una única aislado, una única línea genética. Vas a tener múltiples especies que pueden tener la misma proteína o no, que se parezcan mucho, con un fenotipo resistente debido a una mutación en un caso o en otro. Entonces, resolver todo esto tiene una complejidad bastante grande. Entonces, pues nosotros aquí en el laboratorio tenemos ahí un Excel muy grande pegado en la pared con todas las cosas que tenemos que tener en cuenta: falta de referencias, aneuploidía, heterocariosis, que eso ya es dos núcleos dentro de la misma célula, que eso también puede pasar y pueden tener distinta carga genética. Todo esto lo tenemos hecho como un árbol filogenético para tener una toma de decisión a la hora de encontrarnos alguna de estas cosas. Entonces, realmente aquí es donde estamos teniendo la mayor parte de la diversión, porque trabajar con hongos es muy, muy complicado y si ya lo queremos extrapolar a metagenomas, pues es mucho más complicado aún. Por eso, durante unos meses ha estado Claudia Mengoni de la Universidad de Trento, del grupo de Nicola Segata, haciendo una estancia también aquí en mi laboratorio y estamos desarrollando la siguiente versión de Metaflan que pueda detectar hongos y protistas. Y para ello estos datos también están sin publicar, aunque espero que la publicación salga pronto, pero hemos encontrado ya genes que podrían ser marcadores y al hacer comunidades sintéticas con distintas combinaciones de hongos y protistas, hemos podido resolver con casi un 100% de precisión los hongos presentes en una muestra. Esto ahora lo tenemos que escalar a muestras más grandes, pero la verdad que los resultados son muy, muy prometedores, porque uno de los principales problemas era la incapacidad de detectar hongos dentro de las datasets metagenómicas por falta de referencias. Y luego ya quiero acabar con el trabajo de fin de máster de Mario Orbás, que lo está haciendo en mi laboratorio, donde
ya suponemos que en un metagenoma no solo hay especies distintas, sino que podemos tener en un paciente que tenga 2 o 3 Candidocima auris infectadas, algunas de ellas con un fenotipo resistente o no, pero claro, vienen del mismo microbioma y tú no lo tienes que separar. Entonces, para ello hemos generado comunidades sintéticas de distintos aislados de Candidocima auris. El K1 y K2, solo por darles un nombre, se parecen mucho entre sí, mientras que K3 es un poco más diverso genómicamente. Y ambos tienen pues, una resistencia distinta que codifica para una resistencia a un antifúngico en concreto, ¿vale? Por ejemplo, si los juntamos a la misma concentración, lo bueno del alineamiento es que es capaz, alineamiento directamente de las lecturas de metagenómica contra una referencia, ¿vale? Sin pasar por ensamblado. Es capaz de detectar el alineamiento las dos mutaciones y además puede detectar distintas variantes de frecuencia alélica, con lo cual aquí podríamos decir que habría un individuo que está al 63% más o menos, que tiene esa mutación, y el otro que está al 36% que tiene esa otra mutación. Sin embargo, el ensamblado solo es capaz de resolver uno de ellos. Lo bueno es que con el ensamblado podemos saber cuántas copias del gen hay, porque aquí solamente con el alineamiento solo tenemos la variante, la frecuencia alélica, no podemos decir si es una aneuploidía, si hay distintas copias génicas o qué, mientras que el ensamblado lo resuelve, pero solo resuelve generalmente aquel que está en una variante alélica mayor. Y esto es porque los ensambladores tienden a haploidizar los genomas. Y esto es importante para cualquier persona que esté trabajando con mutaciones y en metagenomas. Si troqueteamos un poco esas comunidades sintéticas bajando la composición de uno de los dos compuestos, llegamos al límite de detección de los alineamientos y, como siempre, el ensamblado ha cogido el alineamiento mayoritario. ¿Vale? Entonces, aquí vemos una pequeña desventaja del ensamblado, pero al menos resuelve toda esa proteína de manera concreta. Estamos generando falsos negativos porque no detecta, pero lo que te devuelve es un verdadero positivo. Y aquí es donde entra la complejidad de empezar a sumar cada vez más y más Candidocima auris con distintos genotipos de resistencia, porque en cuanto empezamos a mezclar ya más genotipos de resistencia, el ensamblado sigue resolviendo únicamente uno de los alelos mayoritarios, mientras que el alineamiento llega un momento en el que colapsa y te demuestra genotipos que serían irreales porque está considerando un organismo que tiene todas las mutaciones cuando en verdad sabemos que son dos, pero que están en la misma combinación, la misma concentración. Con lo cual el ensamblado ahí nos da una ventaja y la parte del alineamiento nos estaría reportando falsos positivos. En mi caso, siempre en este caso de la vida soy conservador y prefiero nunca reportar falsos positivos. Es mejor siempre reportar falso negativo que reportar un falso positivo. Entonces, aquí es donde estamos ahora mismo en este punto. Lo estamos también trabajando con la gente de Ana Allende, con Guillermo Illán del CEBAS, para intentar desarrollar un método que sea capaz de resolver genotipos y haplotipos a partir de metagenomas. Entonces, pues bueno, cuando le he contado esta problemática a algunos de los compañeros, y ya con esto voy a acabar, nos dice, bueno, tú esto pásaselo a la IA, que la IA te la hace. Entonces, pues estamos ante la siguiente pandemia, ¿no? Que es si la IA nos va a quitar el trabajo. Entonces, bueno, pues por un lado puede estar este chistecillo, ¿no? De que le preguntas a la IA si esa seta es comestible, te dice que sí, te la comes, está aquí el individuo catatónico y le dice, tenías razón, es una seta venenosa. ¿Quieres saber más sobre setas venenosas? Esto parece un chiste. Pero cuando estamos dando cursos de bioinformática nos encontramos muchas situaciones como esta, ¿no? Gente que se lee papers pero que no sabe programar y que te dice, no, es que el ChatGPT o el Claude las referencias no las hace bien porque comete muchos errores. Ahora, el código del que no tiene ni idea lo escribe genial. Si sabes de referencias y ves que te está metiendo referencias mal, ¿no te da por pensar también que a lo mejor el código te estás fiando muchísimo de lo que te está devolviendo? La IA nos da una versatilidad de posibilidades espectacular, pero esto hace que el diseño experimental y la cantidad de controles positivos que tengamos tenga que ser mayor ahora mismo. Porque es muy difícil evaluar todo lo que hace la IA, pero tienes que tener en tu diseño experimental, si te da código, ¿vale? Pero no analices solamente tu metagenoma, analiza también una comunidad controlada, una comunidad sintética, una mock community, donde tú sepas la concentración y comprueba que ese código que te han dado funciona tanto para la muestra que tú sabes el resultado como para la muestra problema. Y ya con esto quería acabar simplemente haciendo un poco de publi para el grupo. Como ha dicho Abelino, somos el grupo de Microbiome and Antimicrobial Resistance, el acrónimo es Microbar, ahí el QR para que lo quiera escanear.
Se abrirán posiciones pronto, así que si alguno quiere trabajar con nosotros, pues puede contactar y así tiene la oportunidad de ver nuestro centro, que está lleno de gente maravillosa y sobre todo también conocer Salamanca, que es muy bonita de día y muy divertida de noche. Así que con esto pues quería acabar dando las gracias a todos vosotros por vuestro tiempo, a Abelino y demás por haberme invitado al seminario y sobre todo a todos los colaboradores que han trabajado en todos los resultados que se han ido mostrando aquí, porque al final son la parte fundamental de nuestro trabajo. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Muy bien, Narciso. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Abro turno para preguntas, discusión. Si tenéis alguna pregunta, por favor, levantar mano y os doy paso, ¿vale? Teresa, sí. ¿Puedes hacer hola. Sí. Hola, Narciso. Muchísimas gracias por la presentación. Me ha parecido muy, muy interesante. La verdad que, bueno, nosotros no trabajamos en el tema de antifúngicos específicamente, pero sí que trabajamos con hongos, llevamos mucho tiempo trabajando con hongos, y especialmente con el género penicilio. Entonces, mi pregunta es relativa a ese estudio que hicisteis sobre los quesos, que hablaste solamente de las bacterias que se habían encontrado. Y en el caso de los hongos, quería saber qué hongos se habían encontrado, porque, bueno, me imagino que igual eran sobre todo levaduras, porque no es un producto que esté madurado por hongos filamentosos, quiero decir. Y entonces, claro, eso por una parte una pregunta y en el caso de que se hubiera encontrado hongos filamentosos, que entiendo que no, bueno, contéstame la primera pregunta y así si eso seguimos. Sí, al principio de la maduración con el queso crudo y demás se encontraba sobre todo levaduras, cándidas, imagino que por manipulación, pero luego sí que sobre todo en fases avanzadas de la maduración encontramos muchísimo de Variomyces hanseníae y Scopulariopsis. Entonces, hay una parte del grupo que está trabajando con estos Scopulariopsis que hemos encontrado, porque parece que hace cierto tándem con el Staphylococcus equorum. Scopulariopsis es capaz de generar sideróforos que secuestran el hierro y demás, y parece que siempre, o sea, hemos encontrado correlación positiva entre Scopulariopsis y Staphylococcus equorum, y esta correlación positiva se reproduce también in vitro. Entonces, claro, los sesgos que teníamos de metataxonomía asociadas principalmente a bacterias, pues nos han llevado a seleccionar bacterias que hemos encontrado hongos por metagenoma, pero claro, la reconstrucción no ha sido tan eficiente como para poder aplicarlos luego. O sea que sí que están ahí y sí que hay que buscarlos, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿El estudio lo hicisteis solamente en muestras de queso o también en muestras de superficies? ¿Era solo del queso? En este caso era solo queso. En las superficies también encontramos algunos hongos, encontramos muchísimo también penicillium y demás. Pero claro, luego en las superficies que luego la cantidad de lecturas de bacterias sobrepasan tal número a las lecturas de los hongos que es muy difícil luego reconstruir. Sí, lo único es que se entiende que este Scopulariopsis tiene que crecer en superficie, por lo tanto es aerobio. Y por lo tanto esa cooperación que dices o esta interacción que explicas con respecto a la bacteria, claro, sería algo solamente superficial. Porque el hongo no va a estar en el interior de la masa. Claro, no, lo hemos encontrado solo en la superficie del queso, arriba en la corteza. En la corteza o en las capas superiores. No, al core no llega casi nada. No puede llegar. Vale, venga, pues gracias, era eso. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Narciso? Yo tengo... A ver, si Jesús tiene... Adelante, Jesús. Sí, ¿me oís? Sí, todo bien. ¿Se oye? Sí. Vale, es que este micrófono a veces me da problemas. Vale, bueno, pues buenos días y bueno, también gracias por la charla y enhorabuena, vamos, por el trabajo que es muy interesante. Y yo también, en la misma línea que va Teresa, cuando haces estudios de microbioma alimentario, el problema que tienes es que estás descubriendo una diversidad enorme, pero luego al final intentas llegar a cepas concretas, es decir, aislados concretos, ¿no? ¿Cómo se conjuga esto? Es decir, ¿estáis probando cepas aisladas o están probando cepas aisladas de este queso, por ejemplo, pero solamente algunas variedades concretas, ¿no? O sea, aislados concretos, no un montón de ellas. ¿O cómo se pasa de ese estudio, digamos, de una diversidad muy grande a una concreción de microorganismos que vas a utilizar?
Claro, aquí lo que hemos aplicado es una aproximación muy, muy dirigida. Había un interés industrial en generar mm, ¿cómo se dice? Como una comunidad que se pudiera añadir a la salmuera y de alguna manera que se utilizase como cultivo de ripening, el ripening culture, ¿no? De cultivo de maduración, igual que la salmuera, que hay otras comunidades de estas comercializadas por Danone, por ejemplo, y querían tener su propia autóctona. Entonces, fue muy dirigida en base a, vamos a ver todos los microorganismos que hemos visto en muchísimos estudios. Estos son estudios que se han hecho durante bastantes años, con lo cual tú ya ves una serie de especies que parece que siempre están, que aparecen en determinadas fases muy constantes del proceso. Con metagenómica y metatranscriptómica ves que además tienen una actividad. Luego, esa actividad y esas capacidades genómicas nos sirven para hacer una culturómica dirigida a por ir a coger colonias de esos individuos en concreto. Entonces, ahí teníamos un montón, miles de colonias de esos individuos que se probaron in vitro, pues capacidad de crecimiento, capacidad de fermentación, por whole genome sequencing que no tuvieran características negativas, y de ahí se seleccionaron una serie de cepas que son las que se están probando in vitro con distintas combinaciones entre ellas. Entonces, aquí ha sido una aproximación un poco dirigida, tenemos que sacar algo con las bacterias que tenemos, pero la otra aproximación hubiera sido pues, desarrollar un modelo predictivo que pudiera prever cómo se van a comportar estas comunidades sintéticas entre ellas o con la adición de alguna más. Porque claro, nosotros tenemos esas tres, pero nada te dice que si ponemos 3 más 1 vaya a funcionar mejor o peor, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un poco dirigida hacia el interés de querer sacar esos 3 microorganismos en concreto, y hemos seleccionado 3 de las cepas que mejor funcionaban tanto in vitro como in vivo. Pues muchas gracias, muy interesante, sí, habrá que ver cómo sigue eso. Gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo te iba a preguntar por la base de datos, por croquetas. He entendido en tu presentación que, bueno, en la fase de preparación la habéis, es básicamente probada con genomas, ¿no? Con metagenomas realmente sería aplicable, tiene las dificultades que has ido comentando, ¿no? ¿Habéis hecho alguna intento de probarla en metagenomas? ¿Es factible? ¿Es imposible? La base de datos está ahí, pero es específica de especie. Entonces, se puede aplicar con metagenomas si has extraído previamente los contigs que son de esa especie en concreto, pero dado que los contigs haploidizan, solo vas a ser capaz de resolver el hongo mayoritario. Entonces, también sí que es cierto que eso lo hemos puesto aquí un puntito quizá para poner la miel en los labios, y yo espero que a lo largo de este año acabamos resolviendo. Estamos teniendo resultados muy buenos que, junto con el trabajo de Guille también, que puedes ir resolviendo genotipos distintos. Entonces, a lo mejor no llegamos todavía a toda la complejidad de la comunidad, pero sí que estamos sacando ya los genotipos principales. Y lo suyo es integrarlo todo dentro de la herramienta para que en vez de decirle especie a especie, que le digas que es un metagenoma y que él solo lo resuelva. Así que a por eso vamos. Y la otra pregunta de la base de datos, claro, las bases de datos luego tienen un tema asociado que es actualización y curación y continuar y que siga existiendo, ¿no? Y que sea una base de datos de referencia, que en principio al ser la primera, entiendo que tenéis ahí que salís primeros, ¿no? La primicia. Quiero decir, claro, el seguir actualizándola y sobre todo, como has comentado que está manual, ¿no? El proceso de creación. ¿Tenéis planes para seguir actualizándola? ¿Cómo habéis pensado? Uno de los mayores problemas, pues evidentemente, como para casi todo en esta vida, el problema es el dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, la base de datos está, su recurso, o sea, donde está hosteada es en el servidor de CARD, la resistencia de antibióticos más grande, y nos lo dejan meter ahí porque también es como doble publi para ellos. Entonces, por lo menos tenemos el host de manera gratuita, porque si no, esto es muy, muy caro. Y en cuanto al mantenimiento, pues lo llevamos entre el grupo de Cristian y nosotros. Entonces, el objetivo es que se genere un release cada X tiempo, y tanto en el paper como en la base de datos están reconocidos todas las personas que contribuyeron. Entonces, tenemos un email público en el que cualquier persona que tenga un estudio nuevo nos puede contactar y aparecería allí
tanto su nombre como potencial autor y las mutaciones y tal que tiene asociadas a la base de datos y ya se considera un contribuidor más. Y además tenemos la política interna en el grupo que a la persona nueva que lleva se le hace la novatada de ponerse a leer papers 1 o 2 meses y generarnos unas cuantas entradas y así pues vamos aumentando la cantidad que hay. Pero claro, es que esto es increíble. En un año es increíble la cantidad de publicaciones que hay. Así que tienes que estar al día y quizá, pues bueno, llegará el momento en el que haya que contratar a una persona que se dedique exclusivamente a curar y mantener la base de datos. Igual, ¿no tenéis automatizado algo de búsqueda de búsqueda de papers o de búsqueda de papers que tengan, notificación? Claro, pero luego esa parte, claro, la base de datos necesitas poner, o sea, sería con un modelo de LLM de la IA, pues sí que puedes sacar qué mutaciones hablan y demás, pero luego la tienes que asociar a la proteína en concreto, que la asociamos con UniProt. Entonces estamos en contacto también con la gente de UniProt para generar nuevas entradas y demás. Y luego esa cepa tiene que tener un código, un accession number. Y muchas veces ya sabes cómo se suben los datos al NCBI, que uno le pone un nombre que no coincide. Entonces ahí hay como mucha complejidad que hay que meter manos y lo suyo es que tú vayas clicando y puedas ir hasta la especie donde lo han dicho y sacar ese genoma. Porque si no, al final, si no puedes confiar 100% en lo que hay, genera ruido, que era lo principal que queríamos evitar. Así que de momento, manual. Teresa, sí. Sí, perdona, porque antes, volviendo a la metagenómica de los hongos, antes se me olvidó comentar el tema de que es posible que se puedan cometer errores cuando se hace una metagenómica de una muestra donde hay multitud de hongos, me refiero a los hongos filamentosos. Desde luego la experiencia es que con géneros como Penicillium, incluso con Aspergillus, tienes que centrarte en algún gen concreto o en varios genes. Y claro, en esos estudios de metagenómica, ¿cuáles son las regiones en las que se hace el enfoque? Vale, cuando tú haces el ensamblado, al final las lecturas se van a ir agrupando por similitud matemática. Entonces, el genoma se va reconstruyendo por una manera. Pero tienes razón que tienes que irte a por proteínas en concreto. Y si te vas a por ciertas proteínas diana, como por ejemplo, bueno, hay muchas de ellas en los genomas, estos que tenemos un poco de datos un poco confidenciales ahí, pero hay muchas proteínas que son marcadoras únicas de especie, ya no solo por la presencia o ausencia, sino por la secuencia per se. Entonces, yendo por dominios específicos que están conservados están muy conservados a nivel de especie, tú puedes asumir que el resto, si puedes reconstruir esa proteína y lo que viene al lado también se agrupa por un algoritmo de Low Common Ancestor al mismo hongo, puedes asumir y darle un intervalo de confianza a todo ese contig que acabas de generar in silico como de mucha confianza de que es tu especie en concreto. Porque tienes razón que hay muchas proteínas que son muy iguales entre todas las especies, sobre todo entre especies muy parecidas, pero luego tenemos muchos proteínas candidatas para que sean capaces de resolver taxonómicamente contigs fúngicos en metagenomas. Parte del trabajo de Claudia, que lo tienen confidencial allí con Trento, y parte de lo que llevamos nosotros también. Entonces, es muy complejo, pero se está pudiendo. Solamente identificar ya los aislados es muy difícil. Muy complicado. Genes muy concretos. Entonces, ¿se hace por proteínas, dices, en la metagenómica? O sea, lo puedes hacer por distintas maneras. Lo que pasa es que ahora mismo, por metagenómica, si tú tienes el contig entero, lo estándar es que tú solo alineas contra una base de datos y te dice a qué organismo se puede parecer. Esto principalmente suele ir por algoritmos que hacen cámeros, fragmentan el contig en regiones muy pequeñitas de distinto tamaño y los va alineando contra una base de datos, y cuantos más cámeros alineen, pues dice, pues es Candida albicans o lo que sea. Eso es como lo estándar en el campo. Sin embargo, hay ya no proteínas, sino vamos siempre a proteínas porque la problemática también de los hongos es que al tener intrones y exones, los intrones pueden tener tamaños variables que no podemos controlar, secuencias variables que lo mismo difieren entre organismos de la misma especie, pero la proteína es la proteína porque tiene una función. Y sin embargo, hay dominios muy conservados dentro de una proteína que son específicos de especie. Entonces, si vas a por esos dominios en concreto y a ciertas regiones intergénicas también, que son muy específicas de proteína, puedes ir dándole más intervalo de confianza a cada fragmento de ADN que recuperas. Entonces, como eso era un poco, pues, cuanto más aproximaciones hagas, por mucho que te lleve más tiempo, mejor, pero sobre todo, pues eso, de hongos que están en muy poca concentración, estamos siendo capaces de resolverlos ahí en ese aspecto. Entonces, pues la verdad es que es prometedor todo eso porque hay que meter los hongos en el microbioma. Ya, hay que meterlos, sí. Gracias. A ti. Vale. Bueno, pues yo creo que sí. No sé si tenemos alguna pregunta de última hora. Si no, yo creo que podemos. Bueno, de todas maneras, creo que te tenemos pronto por León, ¿no?
Sí. En el curso de bioinformática que organiza José, o sea que Ahora en julio, la primera de a julio. lo mejor en un par de semanas o 3, si queréis comentar más cosas con Narciso, estará por aquí por Leo. Tomamos un café y seguimos hablando. Así que muchas gracias. Muy bien, pues gracias, Narciso. A vosotros. Le paso entonces a Paula la palabra para que presente la siguiente ponencia. Paula. Sí, pasamos entonces a la segunda presentación. Bueno, será a cargo de Elena Fernández Trapote. Ella es graduada en Biología por la Universidad de León y desde el año 2022 pues, realiza su tesis doctoral en el grupo de investigación Neotec en el área de tecnología de los alimentos de la Universidad de León. Pues eso, gracias a un contrato FPU. Su trabajo se centra en el análisis de datos metagenómicos y en la aplicación de técnicas de secuenciación de nueva generación para estudiar el microbioma y también el resistoma en la industria cárnica. Así que, Elena, cuando quieras, puedes compartir la presentación. Vale, buenos días a todos. Voy a compartir la presentación primero. A ver, porque la tengo en otra pestaña. Vale, bueno, no sé por qué no me deja. Voy a compartir toda la pantalla. Y cambio aquí. ¿Se ve ahora la presentación? De momento no. Ah. Pero está cargando ahora. Ah, vale. Vale, perdón. Ahora sí, perfecto. Vale, bueno, pues como ha dicho Paula, yo soy Elena. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí me conocéis. Y hoy voy a hablar sobre un capítulo de la que será mi tesis, que se titula Mapeo del resistoma de 5 plantas de procesado cárnico mediante metagenómica de lecturas largas. Bueno, una breve introducción, como ya todos sabéis y como bien ha comentado Narciso, pues la resistencia a antibióticos pues es un problema emergente en el siglo XXI. Y bueno, actualmente hay una idea sobre la posible transmisión a través de la cadena alimentaria y aunque esta contribución es realmente desconocida actualmente, es importante pues, estudiar la persistencia de estos genes de resistencia en la cadena alimentaria. Además, la aparición de las técnicas de secuenciación de nueva generación, de las que ha hablado también Narciso, pues supone una nueva herramienta para el estudio de estos ecosistemas, ¿no?, presentes en la industria alimentaria. Y especialmente la tecnología de lecturas largas se ha visto que es capaz de recuperar varios genes de resistencia, especialmente en plásmidos. Pues, por este motivo, nos interesó utilizar esta tecnología de secuenciación en la industria alimentaria. Por tanto, nuestro objetivo fue caracterizar las comunidades microbianas, el resistoma y el mobiloma, presentes en los entornos de procesamiento y en los productos finales de mataderos y salas de despiece, mediante análisis metagenómicos de lectura larga. Para ello, lo que hicimos fue realizar muestreos en diferentes plantas de procesamiento, 2 avícolas, 2 porcinas y una de vacuno, las cuales tenían tanto matadero como sala de despiece en la misma instalación y tanto del matadero como de la sala de despiece tomamos muestras de diferentes puntos de las canales iniciales, de las superficies de contacto, de las superficies de no contacto, que son los suelos y las paredes, de los desagües y también de los productos finales, tanto del matadero como de la sala de despiece, siendo un total de 200 muestras, 40 muestras por industria. En cuanto al método de extracción y de procesamiento, utilizamos un método ya empleado por el grupo en un estudio previo y la tecnología de lectura larga que utilizamos en este caso fue la tecnología de Oxford Nanopore. En cuanto al análisis bioinformático, realizamos la limpieza de las lecturas con PoreChop y Chopper, ensamblamos los contings y luego la asignación taxonómica fue mediante Kraken
y para el análisis del resistoma utilizamos la base de datos ResFinder, tanto para las lecturas como para los contings. Y en cuanto al moviloma, nos quedamos solo con aquellos contings en los que había genes de resistencia y buscamos tanto integrones como plásmidos, como otros elementos genéticos móviles como pueden ser transposones, secuencias de inserción, etc. Y bueno, en cuanto a los resultados, en cuanto al nivel taxonómico, vimos en la betadiversidad que estaban influidas tanto por la industria como por el tipo de procesamiento. De hecho, como vemos aquí, la riqueza, que se refiere expresada en el número de especies, fue mayor en aquellas muestras de vacuno y, sin embargo, por ejemplo, la diversidad fue menor en el caso de las muestras de porcino. Esto nos sugiere que en los diferentes procedimientos, en los diferentes mataderos, pueden influir la composición y la diversidad microbiana. En cuanto a las superficies que mayor riqueza, número de especies, por tanto, mostraron, fueron los desagües, tanto de la zona del matadero como de la sala de despiece. Y, de hecho, los desagües de la sala de despiece fueron unas de las superficies que mayor diversidad de especies mostraron. En cuanto a los géneros que más aparecen, bueno, como podéis ver, los más abundantes son Pseudomonas y Acinetobacter, que están en morado, especialmente en los desagües, por ejemplo, en los desagües de la sala de despiece, pero vemos que el perfil cambia en función de la muestra. Por ejemplo, en el caso de los canales iniciales, Corynebacterium y Anoxibacillus fueron bastante abundantes, pero a medida que transcurre en la línea de procesamiento vemos como Pseudomonas y Cyclobacter aumentan su abundancia relativa. En cuanto al resistoma, a nivel de lecturas, en este caso también vimos que tanto la industria como el tipo de procesamiento influía en la composición de los genes de resistencia. Sin embargo, en este caso la influencia fue menor. Y esto, unido a las diferencias que vemos en cuanto a carga de genes de resistencia expresadas como counts per million reads, en las que vemos diferencias tanto en las industrias de porcino, que son las que están en morado, como las de porcino, las de avícola son las de morado, las azules las de porcino. Estas diferencias lo que nos sugieren es que el tipo de industria, la industria en este caso, parece que tiene una mayor influencia en cuanto al resistoma se refiere. En cuanto a las superficies, vimos cómo la carga disminuía, la carga de genes de resistencia disminuía en el matadero con respecto a en la sala de despiece con respecto al matadero, tanto en las superficies de no contacto como en los desagües como en las canales. Y, de nuevo, en la alfa diversidad lo que vimos es que las superficies que presentaban un mayor número de genes de resistencia, diferentes genes de resistencia, son los desagües tanto del matadero como de la sala de despiece. Y en cuanto a los genes de resistencia que encontramos, la mayoría se asocian a la familia de las tetraciclinas y seguido de las lincosamidas y los aminoglicósidos, y el gen más abundante que encontramos fue el TET-W. Esto puede deberse a que tanto las tetraciclinas como los aminoglicósidos son ampliamente utilizados en la industria ganadera. En cuanto a los contings, vemos que los principales géneros que encontramos fueron Acinetobacter, Aeromonas y Cyclobacter, asociados con los genes de resistencia. En el caso de Acinetobacter, la mayoría de los genes que presentan pertenecen a la familia de los beta-lactámicos y de las tetraciclinas. En el caso de Aeromonas, a la de los beta-lactámicos, y en el caso de Cyclobacter, a los aminoglicósidos. En este heatmap
Lo que vimos además fue que los genes asociados a los aminoglucósidos y a las tetraciclinas estaban principalmente asociados a plásmidos y otros elementos genéticos móviles como integrones, secuencias de inserción, transposones, mientras que los genes asociados a la familia de los betalactámicos estaban principalmente en regiones cromosómicas. Y como podéis ver en la columna de la izquierda en amarillo, estaban asociados principalmente con Acinetobacter y un poco también con Aeromonas, que está en marrón clarito. Además, clusterizaban de manera diferente, clusterizaban los desagües y los cortes finales de carne, por un lado, y luego el resto de superficies de contacto, de no contacto y el resto de canales. Esto se debe a que los desagües y los cortes de carne presentaban un perfil de resistencias a aminoglucósidos bastante similar. Sin embargo, cuando vamos al detalle vemos que esos genes resistentes a aminoglucósidos, en el caso de los desagües estaban asociados mayoritariamente a Acinetobacter, mientras que en el caso de los cortes de carne estaban asociados a Ciclobacter, lo que nos da una idea de que ambos géneros pueden ser importantes portadores de genes de resistencia a aminoglucósidos en la industria cárnica. Y por último, en cuanto al mobiloma, encontramos 432 contings y lecturas plasmídicos, de los cuales un 30,6% tenían más de un gen de resistencia y 34 de ellos tenían más de 2 genes de resistencia, que son los que se presentan en esta figura de aquí. Cabe destacar de estos contings plasmídicos que encontramos, el más largo que encontramos, que es de 125 kilobases y tiene diferentes genes de resistencia asociados a lincosamidas, estreptograminas, pleuromutilina y macrólidos. El conting plasmídico que más genes de resistencia tuvo fue este que os enseño ahora mismo, que tiene 5 genes de resistencia asociados a aminoglucósidos betalactámicos y anfenicoles, y además también encontramos patrones similares dentro de la misma industria. Por ejemplo, en el caso de la industria 5, que es la industria de vacuno, encontramos patrones similares de genes en diferentes superficies, en este caso en diferentes cortes finales de carne de vacuno y en superficies de contacto de despiece. En este caso es en una de las tablas de corte. Y como conclusión, en este estudio vemos que la secuenciación de lectura larga demostró una gran capacidad para caracterizar de forma más completa tanto el risostoma como el mobiloma, permitiendo detectar mejor genes de resistencia a antibióticos asociados a plásmidos y elementos genéticos móviles que las técnicas de lectura corta. Y aunque la mayoría de los genes de resistencia identificados estaban en el cromosoma bacteriano, la presencia de elementos genéticos móviles indica un potencial de transferencia horizontal de genes de resistencia dentro de los entornos de procesamiento cárnico. Además, vimos que la composición del risostoma estuvo más influenciada por factores específicos de cada instalación que del tipo de carne procesada, lo que sugiere que las condiciones ambientales y las prácticas de gestión desempeñan un papel relevante en la distribución de estos genes de resistencia. Y por último, se observó una disminución progresiva de la abundancia de genes de resistencia a antibióticos desde los mataderos hasta las salas de despiece, lo que sugiere que unas buenas prácticas de higiene reducen la propagación de resistencias. Sin embargo, la persistencia de algunos genes de resistencia hace necesario mantener una vigilancia continua y aplicar las medidas específicas en puntos críticos de la cadena de producción. Y por último, pues agradecer al grupo de investigación, agradecer a la Universidad de León, al Ministerio, que es quien me paga, y también especialmente a Lauris, que ha sido parte fundamental también de este estudio, ya que me ha ayudado con toda la parte del laboratorio especialmente. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Elena. Abrimos de nuevo el turno de preguntas. Narciso.
Sí, nada, muchas gracias, Elena. Ha sido muy buena la presentación y muy bueno el trabajo. Me ha gustado muchísimo cómo has acabado con el moviloma de secuencias largas, porque la verdad es una pasada. Ha salido uno que teníais, no sé, más de 100.000 pares de bases de un plásmido. Entonces, joder, ahora que estaban bajando tantísimo los precios de secuenciación con Illumina, y dices, bueno, ya por fin es asumible, ahora aparece una tecnología que dices, pues ya no quiero Illumina, ahora quiero esto, que es mucho mejor y más grande. ¿Cómo ves en temas de profundidad y coste que todavía está eso? Pues me refiero, para metagenomics necesitas muchísima profundidad, pero no sé hasta cuánto estáis. Sí, pues mira, sobre eso, en el caso de este estudio tuvimos varios problemas porque, claro, al haber tanto DNA del host, la profundidad que obteníamos era muy, muy baja, pero es cierto que ahora han mejorado muchísimo más Nanopore, entonces ahora estamos obteniendo una profundidad muchísimo mayor, porque ahora hemos hecho, bueno, con otro estudio, es cierto que en este caso hay menos host, pero obtenemos por flow cell, recuerdo que eran como 20 gigas o algo así, metíamos como 4 muestras, o sea que obteníamos mucha información. Y bueno, y también sobre esto que tuvimos de problema del host, también ahora hay kits que depleccionan, ¿no?, el ADN del host. Y yo creo que cada vez son mejores, entonces yo creo que con ese kit más la mejora que ha habido ahora mismo en Nanopore, yo creo que la profundidad de secuenciación puede mejorar mucho. No llega al nivel de Illumina para nada, pero yo creo que ha mejorado mucho. No, pues está muy bien. No, muy bien. Ya cuando vaya para el café yo creo que te voy a bichear mucho más. Muchas gracias, Elena. A ti. ¿Alguna otra pregunta? No muchas. Bueno. Elena, ¿veíais muchas diferencias entre las empresas? Bueno, al final teníais unas poquitas representantes de cada tipo. Sí, sí que, por ejemplo, cuando más resistencias, o sea, cuando más diferencias veíamos era a nivel de resistoma y sí que, por ejemplo, alguna industria de pollo, la 1 en concreto y la 3 de porcino, veíamos tanto menor número de genes de resistencia como menor diversidad y menor riqueza de especies. Sí, por eso creemos también que hay pues, una gran influencia de la propia industria. Vale. ¿Alguna pregunta más? Si no, lo dejamos aquí. Abelino, te paso la palabra de nuevo. Muy bien, pues nada, pues cerramos ya la sesión. Muchas gracias a todos por participar, especialmente a Narciso por aceptar la invitación y por estar con nosotros hoy, y a Elena. Y nada, en unos meses, como siempre, volveremos con una nueva edición y con nuevos invitados y una nueva temática relacionada con nuestras áreas de investigación. Así que nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias. Chao. Gracias.